Clase 3.4. Perpendicularidad entre un plano y una recta. En el problema nos dice, en la siguiente imagen se muestra una puerta abierta y nos hacen una serie de preguntas. Pregunta del literal A. ¿Qué relación posicional tiene la recta que pasa por AB y que pasa por BC? Entonces, identifiquemos en primer lugar cuál es la recta que pasa por AB. Vamos a señalar quién es AB y quién es BC en este caso. AB sería esta que nosotros vemos acá y BC sería esta desde aquí, desde el punto B hasta el punto C. Entonces, ¿qué relación guardan esas dos rectas? ¿Cómo se cortan? ¿Cuál es la posición en la que están? Eso es lo que nos están preguntando. Si nosotros utilizamos una escuadra, dado que vemos que tiene forma de L la posición de esa recta, vamos a observar que coincide justamente con la trayectoria de 90 grados de la escuadra. Es decir, una escuadra aquí tiene 90 grados y vemos que tanto la recta B como BC se cortan en 90 grados. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que la recta L y M, que son las que se pasan por AB y pasan por CD respectivamente, eh, son perpendiculares. Entonces vamos a decir la recta L es perpendicular con la recta M. Ahí lo tenemos. Ahora, para el caso del literal B, nos dice qué relación posicional tiene la recta que pasa por AB y por la que pasa por BD. AB es esta vertical. Aquí lo vamos a volver a marcar, a señalar. Y es esta. Y BD sería esta. Es decir, estamos trabajando con la recta M y L. Entonces, ¿cómo se cortan ellas también? Se van a cortar en 90 grados. Podemos comprobarlo nosotros con la escuadra, con el plano, y aquí también se forman 90 grados. Entonces vamos a tener para respuesta del literal B que en este caso la recta L es perpendicular con la recta N, también forma 90 grados. Es como si en lugar de mostrarnos esta imagen, la foto la hubieran tomado en otro ángulo. Y nosotros tuviéramos, en lugar de tener M acá, tuviéramos AN. Al medir con una escuadra vamos a ver que efectivamente hay 90 grados, por lo tanto se cortan o la posición que tienen, la relación es perpendicular. En el literal C nos dice qué relación tiene la recta L que pasa por AB, siempre está perpendicular, y el plano P. Entonces, el plano P es todo esto que nosotros vemos acá abajo, el piso, ese es el plano P. ¿Qué relación guarda con la recta L que pasa por AB? Si nosotros vemos la recta L corta al piso en 90 grados. Ahí podemos ver. Entonces, por lo tanto, también son perpendicular y diríamos en este caso que en el literal C, que L es perpendicular con el plano P. Aquí voy a hacer una corrección. Había escrito L en mayúscula y las letras en mayúscula, cuando estamos hablando de planos y rectas, solamente aplica para los planos. Entonces, tanto la L, la M y la N, que son rectas, deben de ir en minúscula. Vamos a ver el comprende. Y nos dice, como muestra la recta L es perpendicular a cualquier línea que está sobre el plano P. ¿Y qué pasa en la intersección de L y el plano P sobre el punto O? Aquí vemos, tenemos la recta L, el plano P era todo el piso, entonces se corta en 90 grados y vemos que lo mismo va a pasar en 90 grados con cualquier recta que pase por el punto O, que sea o que pertenezca al plano P, y no importa su dirección, que también se corte con la recta L. Es como si nosotros tuviéramos una hoja de papel que sería nuestro plano y sobre ella vamos a ir colocando líneas rectas verticales. O por ejemplo en las construcciones el piso sería el plano y primero comienzan pues haciendo columnas de estas de varillas de hierro, entonces esas están en 90 grados respecto al piso, a la tierra, y que ya está toda compactada. Nos dice si una recta L es perpendicular a un plano P, entonces será perpendicular a todas las rectas que pasan por el punto O. Es lo que describíamos aquí y explicábamos que es una intersección entre la recta L y el plano P, como se muestra en la imagen de la izquierda. También aquí podemos evidenciar.
Sobre un plano pasan infinitas rectas en un punto. Y aquí nada más tenemos una pequeña ilustración o introducción. Tenemos un ejercicio, lo vamos a resolver. Nos dice, en la imagen hay un punto A sobre el plano P. El plano P sería toda esta base que está aquí del prisma, que acabo de sombrear. Y nos preguntan, ¿cuál es el procedimiento para determinar la distancia del punto A hacia el plano P? Cuando estamos hablando de distancias, hay diversos tipos de distancia. Por ejemplo, aquí yo voy a obtener una regla en la cual yo puedo medir una distancia. Voy a cortar la regla. Una distancia, por ejemplo, el punto A eh, y con el plano Q que está en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir esta distancia y no hay ningún problema, es una distancia y aquí hay aproximadamente 5 centímetros. También puedo medir otra distancia en este sentido y de muchas formas, pero en este caso queremos la distancia mínima. Entonces, para encontrar la distancia mínima debemos de trazar un segmento, una línea, de tal manera que esa línea corte en 90 grados y sea perpendicular al plano Q. Por tanto, aquí conviene utilizar una escuadra, dado que tiene 90 grados, y vamos a apoyar esta base, esta parte aquí inferior, sobre el plano Q, y este lado, donde están los centímetros para esta escuadra, tiene que llegar a coincidir en algún momento con A. Entonces, aquí lo vamos a desplazar de tal manera que coincida. Y ahí ya lo tenemos. Entonces, esta sería la distancia mínima, una distancia perpendicular. Le voy a trazar las líneas punteadas. Ahí lo tenemos. Y aquí tendríamos el punto que corresponde con A. Por ejemplo, le vamos a llamar A'. Entonces, ese punto está en 90 grados. La línea no quedó recta, pero debe de ser una línea recta. Vamos a ver, aquí nos dice en prismas y cilindros las dos bases son paralelas y se llama altura al segmento que une las dos bases y es perpendicular a ellas. Por ejemplo, tenemos aquí la base de un del cilindro, que es un círculo. Tenemos base inferior, es un círculo, base superior también es un círculo. Entonces, el segmento, la línea que une ambas bases y que las une perpendicularmente, es decir, formando 90 grados, por ende la distancia mínima se conoce como altura. Igual para este prisma triangular, tanto que su base inferior como superior son unos triángulos. En el caso de pirámides y conos, la altura es el segmento que une el vértice y la base es perpendicular a esta altura. Aquí podemos ver, en el caso de la pirámide y el cono no tienen dos bases, solamente tienen una única base, que es una base inferior. Aquí podemos evidenciar un cuadrado eh, y aquí un círculo. Entonces la altura sería que une el vértice, esta esquinita, ahí la puntita, con la base en forma de 90 grados perpendicularmente. Es decir, es una recta L en un plano P, así como lo veíamos con el ejemplo de la puerta. Para el caso del lapicito les dice, en la imagen hay un prisma triangular sobre un plano P. ¿Qué segmentos son paralelos a BC? Aquí tenemos BC, entonces el segmento paralelo a BC sería AD. ¿Qué segmentos están en posición cruzada con el segmento AE? Identifiquemos AE. AE es este que vemos aquí inclinado, que va desde abajo hacia arriba, como si fuera en una rampa. Y qué lados nunca se van a cortar con él, por ejemplo BF, tampoco con él jamás se va a cortar DC y ustedes pueden ir listando los demás, mencionando los demás. ¿Qué segmentos son perpendiculares al plano P? Aquí obviamente vemos los 90 grados, un segmento que sería perpendicular al plano P, a esta base, a este piso sería ED. Y ustedes nombran al otro. Y luego nos identifican los lados del prisma que pueden ser la altura tomando como base la cara que cae sobre el plano P. O sea, ¿cuáles de estos segmentos puede ser altura? Ese es su trabajo. Con este ejercicio 1 es suficiente para practicar lo aprendido en esta clase.